Retomamos la narración del vídeo Los orígenes de Pamplona y Aragón. En el año 824, los francos enviaron una expedición para restablecer el control de Pamplona, al mando del conde Eblo y del vascón Aznar Sánchez. Estos entraron en Pamplona sin ningún tipo de resistencia, pero en el camino de regreso fueron derrotados en Roncesvalles y los condes fueron capturados por una coalición formada por Íñigo Arista, su yerno García I de Aragón y los Banucasi. Aznar Sánchez fue liberado por el parentesco con sus captores, pero el conde Eblo fue enviado a Córdoba como regalo y muestra de obediencia. Este moriría en el cautiverio. La consecuencia de esta segunda batalla de Roncesvalles fue que los francos no volverían a intentar hacerse con Pamplona y supondría la afirmación del reino de Pamplona bajo la dirección de Íñigo Arista, dinastía que terminaría en el año 905 con Fortún Garcés. Como ocurrió en las primeras décadas de la existencia del reino de Asturias, no se puede considerar reino a Pamplona, sino más bien un señorío con una jefatura política dominada por la dinastía Arista con el apoyo de los muladíes de los Banucasí, que controlaría la región comprendida entre Pamplona y los valles pirenaicos de Irati y Echo. ¿De dónde viene la relación entre los Arista y los Banucasí? La madre de Íñigo Arista, Oneca, casó al enviudar de Íñigo Jiménez con Musa ibn Fortún. Por tanto, Íñigo Arista y el gran líder de los Banucasí, Musa ibn Musa, eran hermanastros. Los Banucasí era el linaje muladí más importante de la Marca Superior. Sus dominios iban de entre los territorios de Tarazona, Borja, Alagón, el noroeste de Zaragoza y parte de La Rioja. Los Banucasí eran decisivos desde el punto de vista estratégico, tanto militar como político, para al-Ándalus, como dique de contención a los francos y como una base para atacar los territorios del Reino de Asturias. En el año 841 las relaciones entre el Emirato y los Banucasí se deterioraron debido a que Musa ibn Musa se enfrentó con un hijo de Abderramán II, Mutarrif, por una expedición de saqueo contra Pamplona. La respuesta fue dar una orden al gobernador de Zaragoza para acabar con Musa, que en estos momentos estaba refugiado en la fortaleza de Arnedo. Pero la ayuda de Íñigo Arista a los Banucasí derrotaron al gobernador, al que hicieron prisionero. 2 años después, Abderramán II se puso al frente de un ejército para castigar tanto a Musa como a Íñigo Arista. Causó grandes estragos en territorio pamplonés y se llegó a un pacto bastante humillante para los derrotados. Puesta en libertad del gobernador de Zaragoza y entrega de los hijos de Musa y de Íñigo Arista como rehenes. A cambio, formarían parte del ejército musulmán, se repondría a Musa como gobernador de Arnedo y se reconocería las tierras dominadas por Íñigo Arista a cambio del pago de un tributo. Tras la muerte de Íñigo Arista, se deterioraron las relaciones con los Banucasí. Musa ibn Musa se consideraba a sí mismo el tercer rey de España y miraba de igual a igual tanto al emir Muhammad I como al rey de Asturias Ordoño I, realizando ataques tanto a Pamplona como al Emirato, así como a los francos en Cataluña. Al tiempo, García Íñiguez I, el sucesor de Íñigo Arista, estaba deslumbrado por el prestigio que estaba adquiriendo el reino de Asturias e inició relaciones con ellos con matrimonios entre sus hijos y los hijos de Ordoño I. En el año 852, Musa aprovechó la revuelta de los vascones para tomar y fortificar la plaza de Albelda, zona limítrofe con La Rioja y clave para controlar los movimientos del Valle del Ebro. Ordoño I intentó poner fin a esta amenaza con el apoyo de García Íñiguez I, pero fue derrotado. La consecuencia de esta victoria fue el reconocimiento por parte del emir Muhammad I, que otorgaría a Musa ibn Musa la máxima responsabilidad en la Marca Superior, el gobernador de Zaragoza, a cambio de la promesa de lealtad al Emirato de Córdoba. 7 años después se produjo la ruptura total entre Pamplona y los Banucasí, cuando los vikingos atacaron Pamplona y tomaron como rehén al rey García Íñiguez I. Musa no hizo nada por ayudar a sus aliados, sino todo lo contrario. Realizó ceifas por la zona de Rioja y Navarra.
García Íñiguez I tuvo que recurrir al reino de Asturias, a Ordoño I, en demanda de dinero del rescate pedido por los vikingos y así poder liberar a sus hijos que habían quedado como rehenes. Musa decidió construir una base militar en Albelda ante el progreso repoblador asturiano, pero sería derrotado por una coalición astur-pamplonesa. La consecuencia de esta victoria fue la consolidación de la alianza entre Asturias y Pamplona, y Musa quedaría en una posición de debilidad ante el emir, que le despojaría del gobierno de la Marca Superior. La respuesta del emirato ante la derrota de Albelda fue atacar al eslabón más débil, que era el reino de Pamplona. Durante un mes saqueó y mató sin cesar, devastó aldeas, destruyó cosechas y tomó como prisionero al hijo de García Íñiguez I, Fortún Garcés, que permanecería en Córdoba 20 años. Este se acomodaría a los usos y costumbres musulmanas e hizo traer a su familia. De hecho, una de sus hijas casó con el futuro emir Abdalá. Con el paso de los años fue repudiada y al volver a Navarra en el año 880, casaría con el conde de Aragón, Aznar II. A la muerte de Musa ibn Musa en el año 862 supondría el ocaso de su familia, ya que sus descendientes se repartirían sus dominios y lucharon entre sí. Las consecuencias de la decadencia de la familia muladí fue el fortalecimiento de la monarquía pamplonesa. Sin embargo, saldría perjudicado el reino de Asturias, ya que, de forma indirecta, no habría un escudo protector ante las razzias cordobesas. Durante el reinado de García Íñiguez I se pusieron las primeras medidas para favorecer el paso de los peregrinos a Santiago de Compostela, colocándose las primeras piedras del futuro Camino de Santiago. Hasta la llegada de Fortún Garcés a Pamplona desde su exilio en Córdoba, el hombre fuerte de García Íñiguez I era el conde García Jiménez. En el año 882, Fortún Garcés sube al trono y será el último de la dinastía arista. Los cronistas musulmanes le apodaban el tuerto y los cronistas cristianos le apodaban el monje. Fortún Garcés no fue querido por sus vasallos, debido a la política de convivencia que realizó con los Banu Qasi y también porque era muy poco dado a lo militar, ya que prefería retirarse al monasterio de San Salvador de Leyre. En el 905, una conspiración de la nobleza para derrocarle fue el final de su reinado. Fue elegido para sucederle Sancho Garcés, el hijo de García Jiménez, y con él se iniciaría la dinastía Jimena en Navarra. ¿Por qué fue elegido Sancho Garcés? Porque gozaba de un gran prestigio militar, pero sobre todo porque tenía el respaldo de personajes muy influyentes, entre ellos Alfonso III de Asturias. Fortún Garcés fue forzado a recluirse en el monasterio de Leyre y se eliminaron los derechos patrimoniales de sus hijos, que recayeron todos en la nieta Toda, que estaba casada con Sancho Garcés.